delante de él a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que os envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalia, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en su casa, digan primero, paz a esta casa. Si allí alguien digno de paz gozará de ella. Si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador, tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciben, salgan de la plaza, a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Esta es palabra de Dios para todo el mundo. Pueden sentarse en este momento. Había una iglesia una vez, tenía una costumbre de enviar a los miembros de la iglesia a visitar a otras personas. Y de la manera que lo hacían era que ellos ponían, la misma congregación traía los nombres de personas que ellos conocían, familiares y amistades, y lo echaban en una urna o una tómbola de sal. Y entonces, el día de salir, cada grupo, eran grupos de 2 en 2, ellos ponían de la mano una de las personas del grupo y sacaban un nombre y lo guardaban. Y no lo abrían para ver quién era hasta que ya estuvieran en el auto y ya se hubieran ido rumbo a donde ellos pensaban dónde iban a ir. Y entonces esta dama con su compañera sacó el papelito y se fueron, se montaron en su carro y se fueron. Y entonces, mientras manejaban, dice la que estaba manejando, dice, bueno, ¿y a dónde vamos hoy? ¿Qué hogar? Y cuando abrió el papelito, para su sorpresa, era su mamá. Y dice, vamos a casa de tu mamá. ¿A dónde? A casa de tu mamá. Ella había puesto el nombre de su mamá en la urna, con el propósito, el pensamiento de que otra persona de la iglesia fuera la que le tocara ir allá y visitarla y hablarle y presentarle el plan de salvación. Pero le tocó a ella misma, y ella, en estos momentos, ella pensando y contando su testimonio, dice, en esos momentos se me vino a la mente que en ningún momento en mi vida, sabiendo yo que mi mamá nunca había asistido a la iglesia, nunca tenía un contacto de Dios, nunca le había hablado de Cristo porque no me atrevía.
con el propósito, este es el propósito que estoy aquí. Mire, como una persona que estoy haciendo el trabajo personal, y vengo a hablarte sobre Jesucristo. Hoy vamos a poner eso de hija a un lado y de madre, y vamos a hablar de esto. Y hablaron con su mamá, le presentaron el plan, le presentaron a Cristo, y aquel día aquella señora aceptó a Jesús y comenzó a venir a la iglesia. Y aceptó al Señor como Salvador. Y esto es un ejemplo que esta dama estaba dando, porque ella decía, nunca, y había hablado al Señor, a mi mamá del Señor, y en esos momentos me sentí con esa obligación. Muchos dicen casualidad, pero Dios sabe lo que hace. ¿Verdad que sí? La escritura de hoy nos lleva a unos hechos donde Jesús envió a 72 personas, de dos en dos, a predicar el reino de Dios. Y a Jesús comisionar a estos discípulos o a estas personas, les dio unas instrucciones de cómo hacer el trabajo que se les estaba mandando hacer. Inmediatamente, en esos versículos, Jesús le trae a claridad la necesidad que había, o la necesidad del trabajo que ellos iban a emprender. Y como hemos leído, en esta era una preocupación mayor de Jesús. Fíjense que los envió de dos en dos a las aldeas que Jesús pensaba ir. Y aquí es donde quiero detenerme en esta mañana, en nuestro trabajo de anunciar el reino de Dios a aquellas personas que lo necesitan. Y esto nos permite a nosotros ser personas espirituales en nuestro deseo de llegar a la gente. Pero, ¿a quiénes? ¿Y cómo vamos a hacer el trabajo que Jesús nos ha encomendado? En el verso 2 Jesús dijo, es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Jesús había enviado 72 personas para que cumplieran con un llamado y hablar de las buenas nuevas del Evangelio. Y estos, al regresar, llegaron con mucho entusiasmo, llenos de maravilla por los milagros que Dios había hecho a través de ellos. Y quizás a lo mejor nos diríamos nosotros hoy que había mucha diferencia entre los que Jesús envió y nosotros. Que hay algo diferente, pero yo no lo creo así de esa manera. Eran personas ordinarias como nosotros, personas que tenían las mismas dudas cuando salieron a predicar, a llevar el Evangelio, y traían el mismo entusiasmo cuando regresaron. En especial, había algo en común entre estas personas y nosotros. Tenían algo en común, tenían una misión que cumplir, tenían la encomienda de predicar el Evangelio de Dios, al igual que nosotros. Y quizás la única diferencia que pudo haber existido fue que aquellas personas recibieron la comisión directamente de Jesús. Que de Jesús mismo los escogió y los mandó. Pero fíjense que ellos cumplieron la comisión, aleluya, aunque no se sintieron cómodos o cómodas, o a lo mejor capacitados o capacitadas para hacerlo. Hoy nosotros queremos escoger lo que vamos a hacer o no lo hacemos. Hoy queremos escoger el mejor o el trabajo que a mí me gusta más, el más fácil, o a lo mejor el más cómodo, a lo mejor el más lucrativo, pero nosotros queremos escoger hoy en día lo que nosotros queremos hacer. Y si no me lo dan, o yo no lo cojo, o no lo puedo hacer, entonces yo no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Que aquellas personas no tuvieron ningún remedio. Jesús
cuando estamos dispuestos y dispuestas a trabajar donde Dios nos necesita, ahí es donde vamos a ser bien efectivos, donde vamos a tener la efectividad. Pero había algo mucho en común en aquella gente y nosotros. ¿Qué era lo que había en común? ¿Ah? El tiempo de la cosecha. Lo mismo que dijo Jesús en el versículo 2. Hoy es el tiempo de la cosecha. La cosecha es mucha y los obreros son pocos. Y hoy quiero hablar de lo que significa la temporada de la cosecha. Lo que dice la Biblia acerca de la cosecha. Y lo que dice Jesús, lo que significa. El tiempo de la cosecha es el momento en que los agricultores trabajan día y noche. Yo no sé cuántas personas han trabajado en la agricultura. Yo trabajaba poquito en la agricultura. Digo, si se podía llamar agricultura. Siempre me acuerdo que mi papá me mandaba a coger café y yo eso lo detestaba. Me encanta el café. Pero el agricultor trabaja día y noche, 16, 17, 18 horas al día para traer los cultivos. Y la temporada de la cosecha es un tiempo para cosechar lo que se tiene sembrado. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 6, verso 9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Qué significa cosechar? ¿Qué es eso de cosechar? Cosechar significa recoger de los cultivos maduros o que fueron sembrados durante su temporada. Pero creo que toda persona sabe cosechar. Creo que toda persona puede. Pero no solo eso, sino que cosecha es un trabajo duro y sucio. Es un trabajo fuerte. También sabemos que el agricultor, toda su vida depende de eso, del trabajo, de la cosecha. Recuerdo un señor agricultor en nuestro pueblo en Puerto Rico y vivía en un lugar muy lejos de la calle principal. Y entonces, en mi barrio donde yo vivo, es una de las montañas más altas en el pueblo de Tuarú. Y hay que subir arriba a la punta donde yo vivo, y entonces el señor vivía a mitad, por el lado opuesto a la calle principal. Tenía que bajar a la calle de abajo principal, o tenía que subir a la arriba donde vivíamos nosotros, y era más fácil porque era más cerca. Y él tenía que subir la montaña para llegar a la carretera. Y entonces el asunto es que él tampoco manejaba. No tenía carro. Así que él dependía del transporte, de los transportes públicos, para que le llevaran la cosecha al pueblo, para poderla vender. Y yo veía como este hombre subía ese camino, porque era un camino, hasta cierto punto llegaban los carros, pero para allá abajo no se metía nadie. Y si llovía, de allá no salían ni las mulas. Y aquel hombre se echaba lo que le llamamos nosotros en Puerto Rico el quintal de café, o el quintal de verduras, o los quintales de los productos que le hacía 100 libras o más. Y se la echaba al hombre, por ahí subía él tranquilito hasta llegar a la carretera principal. Yo veía eso y era muy arduo el trabajo. El trabajo del agricultor no es fácil. Es sembrar y entonces buscar y esperar la cosecha. Y fíjese que la cosecha puede traer mucha alegría si el rendimiento es abundante. Pero puede traer un gran dolor si no hay ningún producto. Porque podemos ver
Y eso nos causa alegría. Vemos como la semilla que plantamos y la vemos crecer hasta que está completamente madura y lista para la cosecha. Es un trabajo arduo de largas horas, de cuidado y alimento hasta que se llega a obtener el producto deseado. Y nosotros lo que queremos es algo instantáneo, resultados rápidos y del otro día. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué entonces nosotros sembramos y cocinamos? Bueno, vale la pena. Vale la pena ver los frutos de su trabajo. Vale la pena ver todo el trabajo duro que se invierte en algo para obtener un fruto final. Vale la pena. ¿Y qué dice la Biblia de él? Vuelve otra vez. ¿Qué dice Jesús sobre la cosecha? Y leemos esos versículos primeros que leímos del 2 al 3, donde dice, es abundante la cosecha, les digo, pero son pocos los obreros. Y dice, pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Y cierra diciendo, vayan ustedes, los comisionó. Pero les advirtió, miren, que los envío como corderos en medio de ellos. Jesús les dice a los que había escogido que el trabajo era mucho más grande de lo que ellos podían imaginar. Y también les advierte que no era fácil y que enfrentarían oposición, desprecio y enfrentarían ataques también. Fíjense que Jesús en este momento ya no podía abarcar todo el territorio solo y tuvo que comisionar a estas 72 personas que fueran y llevaran el mensaje del reino de Dios, que sanaran enfermos, que hicieran toda clase de milagros. Era necesario. El tiempo de Jesús se estaba acercando, ya estaba cerca ese momento y era necesario que el reino de Dios se empezara a propagar. Y la semana pasada hablamos del modelo de Jesús. El modelo de Jesús la semana pasada fue que él escogió a 12 discípulos y los nombró apóstoles. Los estuvo preparando. Y ahora, después de esos 12, escoge 72 personas. Si usted va a ver el modelo de Jesús, comenzó pequeño, 12, ahora estamos en 72. La semana pasada, espérenlo entonces a ver cuántos son. Pero está creciendo. El modelo de Jesús es crecer. El modelo de Jesús es abarcar. El modelo de Jesús es que nosotros seamos los responsables y las responsables en esparcir y en llevar el mensaje del Señor. La pregunta es, ¿y nosotros? Jesús envió a 72 personas a llevar un mensaje de fe y de esperanza. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí necesitamos la ayuda de toda la congregación. Aquí yo necesito sus ideas de cómo podemos llegar a la comunidad. Yo necesito escucharlo a ustedes. Yo necesito su ayuda. Yo necesito saber qué usted piensa, cómo podemos nosotros llegar al corazón de la persona, cómo podemos llegar a las personas y decirle, ok,
ya no paramos porque no sé. Pero yo quisiera levantar más. Yo quisiera volver a levantar. Según ella me dijo, tiene 5 personas que no han venido, que no vienen a la iglesia, que no son de la iglesia y que tienen reunión. Ahí es donde se empieza. Pero yo quisiera hacer más. Pero como Jesús, solo no lo puedo hacer. Necesito de su ayuda. Aunque me tenga que pintar el pelo de azul. Primero necesitamos a los hogares que estén dispuestos para levantar estos grupos. Luego las personas que vayan a atender esos lugares, esos hogares, sea por el día, sea por la noche, sea cuando el fin de semana, cuando sea, pues necesitemos lugares que podamos. O quizás esa no es la manera en la que alguien o usted no quiere hacerlo y quiere hacerlo de una manera diferente. Entonces hablemos. Estoy dispuesto a escuchar sus ideas e implementar esas ideas también. ¿De qué manera nosotros podemos hacerlo? Hemos puesto un anuncio en el periódico. Ya ustedes se llevaron el periódico la semana pasada con el anuncio adentro, en blanco y negro y otro en colores, anunciando la iglesia. Eso es algo que hemos hecho. Hemos estado dando las papeletas para del ministerio que están ahí, donde están anunciando las clases y diferentes cosas que estamos haciendo. Pero hay que continuar trabajando. Nosotros tenemos que ser como los militares. O quizás tenemos que ser como los militares. Tenemos que poner una base o un punto de visitación estratégico en cada urbanización que tengamos en nuestro alrededor. Y esa es una de las formas que podemos llegar a tener éxito con efectividad y alcanzar las almas. Hay muchas otras maneras que podemos hacerlo también. Pero yo no tengo todas las ideas las tienen ustedes. El esfuerzo, la disposición, la necesitamos. Vuelvo y digo, Jesús envió a 72. ¿Cuánto nosotros podemos enviar o podemos ir? ¿Cuánto de nosotros podemos ir? Lo que se necesita es establecer una conexión primero, Pero Jesús nos dice que la mies es mucha y los campos están blancos para la siega, pero los trabajadores son pocos. Los trabajadores son pocos. Les hablé de Upward, que eso es una oportunidad maravillosa para conocer personas, invitarlas, llamarlas, establecer una conversación. Decirle, tenemos un grupo de damas una vez al mes que vengan a reunirse, tenemos un grupo de caballeros, hay un grupo de jóvenes, tenemos un ministerio de niños. Hay tantas cosas en las que podemos trabajar nosotros. Si lo ponemos de esta manera, hablando del producto de agricultura de nuevo, volvemos a la agricultura. ¿Qué pasa si tenemos un buen año en la agricultura y cuando la temporada de la cosecha llega y porque vimos mucha abundancia, no se puede recoger porque no habían personas para el trabajo? Y yo creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros en Nuevo Coast. Hay más de 80,000 hispanos a nuestro alrededor y no estamos llegando a donde necesitamos llegar. No importa cuál sea el esfuerzo que hagamos, si no hay el personal, si no hay los que van a trabajar, no podemos hacerlo y vamos a perder gran parte. ¿Cómo nos
Esto es lo que Jesús estaba hablando. Él nos dice que hay tanta gente que se pierde sin fe, sin esperanza. Y la gente está buscando la luz. Ellos están buscando una esperanza. Y si no llegamos a las personas en primer lugar, entonces es solo de cuestión de tiempo antes de que se vayan por un camino equivocado. Y eso no quiere que ninguna alma se pierda, porque Él ama a toda la humanidad. Entonces, Él nos dice que la mies es mucha, y esto es cierto. Todos tenemos o todos conocemos a alguien que necesita de Dios. Quizás trabajamos con esas personas, tal vez son familia, tal vez son un buen amigo o una buena amiga, o personas de la comunidad cuando salimos, aleluya, por las puertas de esta iglesia, o venimos a la actividad de las escuelas de vacaciones y festivales y otras actividades, las estamos viendo y compartimos con ellas durante el año. El punto es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Lo cierto es, hermano y hermana, que hay miles y miles de personas por ahí que están buscando una esperanza, están buscando unas palabras de aliento, un saludo, o solamente que alguien escuche mientras ellos derraman su corazón. Hay personas que están buscando y esperando que alguien les hable algo. Jesús dice que la mies es mucha. Vuelvo y repito, los obreros son pocos. Pero ¿quieres saber lo que verdaderamente es triste? Lo triste es que hay millones y millones de personas en todo el mundo que dicen ser cristianos y cristianas. Hay más de 4.000 iglesias en solamente América, o quizás 4.000 no es nada. Y de eso el 60% van a la iglesia, y de ese 60% quizás solamente el 10% comparte su fe en Cristo con otras personas. Y nosotros necesitamos seguir el modelo de Jesús. Jesús escogió primero a 12, los nombró apóstoles. Eso lo escuchamos la semana pasada. Hoy Jesús escoge un grupo más grande, 72, y los envió por las aldeas. Ser cristiano significa algo más que ir a la iglesia los domingos y los miércoles. Ser cristiano significa algo más que cantar en el grupo de adoración, leer la palabra, repartir los boletines o pararse aquí en el altar y predicar. Significa algo más que el pago de los diezmos o saludar a los hermanos y hermanas en la iglesia y en la calle. Es alcanzar las almas. Y yo sé que alcanzar las almas no es fácil. Es ir a la comunidad y hablar con las personas, hacer evangelismo, aunque no es fácil. Compartir la fe con los demás es duro. Pero no por eso no lo vamos a hacer. No por eso nosotros nos vamos a quedar aquí en estas 4 paredes y solamente vamos a entrar a cantar y nos vamos a esconder en nuestras casas. Porque si el Espíritu nos impulsa a compartir el amor de Cristo con las personas, entonces Él nos dará las palabras necesarias que necesitamos hablarle para que ellas escuchen el Evangelio del Señor. Al escoger los 12 y prepararlos, y luego 72, y la próxima semana nos extenderemos a un terreno más amplio, porque Él sabía que a medida que el Evangelio creciera, más trabajadores se necesitarían. Y ahora todo lo que hacemos o que tenemos que hacer es compartir nuestra fe, y Dios se encargará del resto. Pero hay que seguir el modelo de Cristo. El modelo de Jesús era anunciar el reino de Dios por todos los lugares.
Nosotros no tenemos que ir y cruzar los mares, ni tenemos que ir a lugares extraños, sino necesitamos ir a la vecindad, al que está necesitado, al que necesita de fe, de ayuda. Tenemos un trabajo grande de frente a nosotros. Tenemos una responsabilidad muy grande frente a nosotros. Y si nosotros nos vamos a los vecinos, a la familia, a los lugares cercanos, entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a obedecer el mandato de Jesús? El clamor y el llamado es, ayúdeme. Ayúdeme en este momento, amados hermanos y hermanas, a que podamos lograr alcanzar la comunidad hispana de aquí, de la comunidad de Norcross, o en donde usted se encuentra, donde usted vive. Yo les repito, el 5 de octubre tenemos la celebración de la Copa Mundial. Celebramos la Santa Comunión a nivel mundial. Estarán todas las iglesias mundialmente compartiendo la Santa Comunión. Celebraremos esa comunión mundial. Queremos llegar a este lugar de capacidad, no por llenarlo, sino para aprovechar la oportunidad de hablarles de la gracia y el amor de Dios. Pero queremos comenzar a llenarlos desde hoy. Y yo quiero que nos llevemos nosotros en nuestro corazón lo siguiente. Un gran predicador dijo, Charles Spurgeon, yo no sé si usted lo ha oído mencionar, yo he escuchado alguno de sus mensajes, puede sacarlo en Bluetooth, en YouTube. Y claro, este hombre existió hace años y ya partió con el Señor. Pero fíjense lo que él dijo. Charles Spurgeon dijo, si no tiene deseo para que otros se salven, vuelvo y repito, si no tiene deseo para que otros se salven, entonces usted mismo no es salvo. Asegúrese de eso. Les invito a ser misioneros y misioneras en los alrededores de nuestra iglesia, en su hogar, en su trabajo, en la escuela, pero sea un embajador y una embajadora de Jesús. Hablemos a la gente de Cristo. Por eso, Padre, gracias por la vida. Adoramos, Señor, glorificamos tu nombre, bendecimos.